Buenas tardes jóvenes, vamos a empezar la clase del día de hoy. En esta ocasión vamos a ver únicamente dos funciones químicas. Vamos a ver los hidróxidos y los oxiácidos correspondientes de esta semana. Si se fijan, pues ya aquí vienen las indicaciones, las instrucciones de los trabajos de esta semana. Lean por favor bien los documentos, y viene paso por paso cómo hacerle para que tengan bien las nomenclaturas. Y pues para que lo lean bien por favor, si tienen dudas pues envíenmelas por correo. Vamos a empezar rápidamente con los hidróxidos. Son compuestos formados por un metal y el grupo hidróxido, OH. Siempre el grupo hidróxido va a tener terminación -1, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, a ver jóvenes, al momento de que se conjuguen el grupo OH con el otro elemento, entonces ahí es cuando se simplifican y entonces no se escribe el +1 al lado del magnesio, por ejemplo en este caso. Pero bueno jóvenes, vamos a empezar. Cuando se disuelven en agua originan disoluciones básicas, de ahí que también se denominan bases, los hidróxidos. Este es uno de los compuestos ternarios, así igual como los oxiácidos, porque están compuestos por tres elementos químicos, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver que hay ciertas similitudes, pero también diversas diferencias entre los oxiácidos y los hidróxidos. Ambos salen después de unirse con el agua, pero los hidróxidos es cuando se conjugan el agua con un óxido metálico, ¿de acuerdo? Y los oxiácidos es cuando se conjuga el agua con un óxido no metálico, o sea, se unen. Óxido no metálico, también llamado anhídrido, ¿de acuerdo, jóvenes? A ver, recapitulando, los hidróxidos es cuando ustedes utilizan un óxido metálico con el agua, más agua, y ya se hace una reacción de combinación y ya queda el hidróxido. Aquí en los oxiácidos es cuando ustedes conjugan, cuando se combinan el anhídrido u óxido no metálico más el agua, y ya quedó aquí ya hecho el oxiácido. Entonces, jóvenes, vamos a ver los diferentes tipos de nomenclatura. Estamos hablando de un mismo compuesto químico, pero hay diferentes formas de nombrarlo, por eso hay diferentes formas de nomenclatura. Cuando yo les pongo aquí en los ejercicios que hagan por favor bien de acuerdo a lo que les corresponde en cada tabla, es que aquí hay un nombre yucpa con su fórmula, y acá abajo no es el nombre yucpa, entonces debe ser distinto a como lo hacen aquí, porque muchos me lo hacen como si fuera también yucpa el nombre común, y eso está incorrecto. Entonces uno es el nombre yucpa y otra cosa es el nombre común, ¿sí? Ya es con la terminación oso, ico. ¿Se fijan que hay diferencias? Así es en las nomenclaturas que hemos visto, en todas las nomenclaturas es así, se manejan distintos tipos de nombre, pero se trata de un mismo compuesto, ¿de acuerdo? Para que lo vean bien, por favor. Bueno, jóvenes, entonces, empecemos con el primer ejemplo. Hidróxido de sodio. Aquí vamos a empezar con la nomenclatura sistemática. Ahora, dihidróxido de calcio, segundo ejemplo. Hay dos OHs, por eso es dihidróxido de calcio. Trihidróxido de hierro, hay tres OHs, por eso es trihidróxido de hierro. Trihidróxido de aluminio. Hay tres hidróxidos, por eso es trihidróxido de aluminio. Y así es como se hace la nomenclatura sistemática. Ahora vamos con la nomenclatura stock, también llamado nomenclatura IUCPA. Otra forma de nombrar a estos compuestos. ¿Okay? Vamos a ver. Hidróxido de sodio. Hidróxido de calcio, el segundo. Si se fijan, aquí ya no se le pone di, tri, hepta o tetra al inicio. Aquí nada más se le pone así tal cual. Pero si se le pone los números romanos, como en el siguiente ejemplo. Hidróxido de hierro. ¿Sí, jóvenes? Hidróxido de hierro 3, porque el hierro trabaja con dos valencias, o sea, con dos números de oxidación. Aquí trabajo con el +3, que pasó al momento de entrecruzarse al lado del OH. ¿Y qué pasó con el -1 del OH? Pues sí, también se entrecruzó y aquí está, pero no se escribe el 1, ¿de acuerdo? Por eso se entrecruzaron las valencias y ya quedó así, FOH3. Entonces, trihidróxido de hierro. Bueno, más bien aquí en el stock es hidróxido de hierro 3. ¿Sí, jóvenes? ¿Por qué 3? Porque se utilizó el +3 del hierro, ¿sí?
de los dos. Siempre en el stock o en la YUCPA, en esa nomenclatura siempre se usa el número de oxidación con el que trabajó el elemento con números romanos. Y por último, el hidróxido de aluminio solamente trabaja con el número de oxidación más 3, pues entonces si es único, pues entonces no se tiene que poner con números romanos con qué número de oxidación trabajó, ¿de acuerdo? Solo en el caso en el que se trabajan con dos o más números de oxidación, ahí sí se pone entre paréntesis con número romano, pero en los demás no, y nada más es por hidróxido de y el metal. Aquí eso es en el stock o también llamado en nomenclatura YUCPA. Ahora vamos en la tradicional. En la tradicional es con la terminación ico-oso. Hidróxido sódico, nada más tuvo un solo número de oxidación. Hidróxido cálcico, solo número de oxidación. Hidróxido férrico, aquí tuvo dos números de oxidación, pero nada más el hierro se trabajó con el número de oxidación más elevado. Por eso es con terminación ico. Recuerden esta reglita que vimos en clases pasadas. Esta tabla, si el elemento químico trabaja solo con un número de oxidación, terminación ico. Si trabaja con dos números de oxidación, si se trabajó con el menor número de oxidación es oso, y si se trabajó con el mayor número de oxidación, ico. Si se trabaja con tres números de oxidación, entonces si es con el menor es hipo-oso, el intermedio oso y el mayor ico. Si se trabajó con cuatro números de oxidación, si el elemento químico se trabajó con el menor es hipo-oso, el intermedio pero tendiendo al menor, oso, el intermedio pero tendiendo al mayor, ico, y el mayor, per-ico, ¿de acuerdo? Como por ejemplo perclórico, por ejemplo periódico o perbrómico, ¿de acuerdo? Bueno, esto aplica tanto para los oxiácidos como para los hidróxidos, así como en todas aquellas nomenclaturas donde venga con terminación ico u oso al final. Siempre deben de tener en cuenta esta tabla. ¿Ok? Bueno, jóvenes. Entonces, aquí, pues como pueden ustedes observar, pues aquí se utilizó el número de oxidación más elevado de los dos, por eso es terminación ico. Si hubiera trabajado aquí, si en lugar de tener FeOH3 tuviera FeOH2, entonces aquí se daría por conclusión que trabajó con más 2 el hierro. Por lo tanto, aquí ya no sería hidróxido férrico, sería entonces hidróxido ferroso, ¿sí? Bueno, ahora vamos con el último ejemplo. Como nada más trabaja con un número de oxidaciones, hidróxido alumínico, del aluminio, ¿de acuerdo? Terminación ico, porque solo trabaja con un número de oxidación. Bueno, jóvenes, eso es todo de hidróxidos. Espero que haya quedado claro. Ahora vamos con la siguiente, que son oxiácidos. Acuérdense que es cuando se trabaja con un óxido no metálico, que también se llaman anhidridos, más agua. Y ya así quedó la combinación, entre una reacción de combinación como un oxiácido. Aquí hay un azufre, dos hidrógenos, y dos de hidrógeno más uno de oxígeno, quedan tres. Entonces está correcta la fórmula. Oxiácido, aquí sería el ácido sulfúrico. Bueno, jóvenes, o ácido sulfuroso, vamos a ver. Aquí está la tabla periódica, el azufre 1, 2, 3, 4 y trabajo con el 3. Por lo tanto, aquí, si el azufre... Bueno, aquí en los oxiácidos se trabaja con un poco diferente en la nomenclatura. Aquí más bien sería ácido sulfuroso, y si fuera H2SO4 ese sería ácido sulfúrico. Pero bueno, jóvenes, su nomenclatura puede ser la sistemática, la tradicional y la sistemática funcional, ácida o de stock. Esta última no se estudiará, se recomiendan las dos primeras, o sea, la sistemática y la tradicional. Entonces son las que vamos a ver de ejemplos aquí. Muy bien, jóvenes. Acuérdense que deben de leer bien el documento que les pongo aquí para que hagan correctamente los ejercicios. A ver, fíjense bien al principio. Principales iones. Todos estos que ven aquí son iones, combinaciones entre un oxígeno y una sal, o en algunos no solamente el oxígeno es la sal, sino también, por ejemplo, aquí el ion amonio, el ion cianuro. Y cada uno de estos iones, esta tablita es importante que la tengan en cuenta, por favor, porque estos iones nos da
que tiene un número de oxidación en sí en conjugado este ion. Al momento de que se une el bromo con el oxígeno, pues ya se convierte en un ion con el número de oxidación aquí de -1. Bromito, que es BrO2. Aquí bromato, BrO3. Perbromato, BrO4. Todos estos son iones, principales iones, con sus correspondientes números de oxidación. Aquí, por ejemplo, el ion sulfito, SO3, tiene un número de oxidación -2. Aquí, por ejemplo, vemos el arsenato, AsO4, que tienen un número de oxidación -3. Todos donde tiene terminación ato significa que se combinó una sal con oxígeno, ¿sí? Ya los demás son diferentes, como el cianuro, el amonio. A ver, por ejemplo, el arsenito, aquí se combinó el arsénico con el oxígeno, por eso quedó AsO3, y pues trabaja con un número de oxidación -3, este anión, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque cuando un oxiácido, este anión se une con el catión hidrógeno, pues ya ahí se queda la combinación y ya queda entonces el oxiácido. Por eso es que al combinarse la sal con el oxígeno, uniéndose a un hidrógeno, es que se transforma en un anión el oxígeno con la sal, ¿de acuerdo? Cuando es con el oxígeno y termina, por ejemplo, NO3, es terminación ato. Cuando es misma sal con el oxígeno, pero en lugar de que se trabaje con el número de oxidación del nitrógeno 3, trabaja con el número de oxidación del nitrógeno 2, entonces aquí ya es ito, ¿de acuerdo? Es como en lo que les había explicado acá, en esta anterior diapositiva. Esto, ¿sí? 1 ato, 2 ito ato, ¿sí? O sea, menor ito, mayor ato. 3 hipoito, ito, ato. 4, aquí sería hipoito, ito, ato y al final per ato, ¿de acuerdo? Es la misma regla pero con ito y ato, ¿de acuerdo? Está en relación de cuando estamos hablando de iones, cuando se conjuga el oxígeno con la sal. Y aquí vemos su correspondiente número de oxidación que tiene en conjugación este ion que se realizó al momento de unirse la sal con el oxígeno. O en el caso del amonio o del cianuro, ¿me explico? Y así es como ven ustedes que cada ion tiene un número de oxidación diferente. Aquí tiene que trabaja con -3, este con -3, este con -2 el carbonato, ¿me explico? El carbonato, ¿por qué? Porque pues, termina en 3, CO3, carbonato, o sea que se utilizó el +3 del carbono. Bueno, ya vimos aquí el ejemplo, por ejemplo, con el nitrógeno, ¿sí? Nitrato, NO3, porque se utilizó el +3 del nitrógeno. Nitrito, pues NO2, porque se utilizó el +2 del nitrógeno, ¿ok? Bueno, jóvenes, entonces, para que tengan en cuenta esta tabla, por favor, ténganla a la mano para el momento que hagan los quiz, por favor, para que no se vayan a confundir. Bueno, aquí vamos con la terminación hipo, oso, oso, ico, hiper, ico. Acuérdense de las valencias. Es diferente el nombre yucpa al nombre común. Aquí en el nombre común, terminación oso, ico, y nombre yucpa, pues aquí es distinto, ¿sí? Aquí en el nombre yucpa, pues aquí debemos de utilizar la sal. Empieza con el ion, por ejemplo nitrito, o nitrato, o sulfato, sulfito, carbonato, de hidrógeno. Siempre termina en hidrógeno, ¿de acuerdo, jóvenes? Entonces aquí en los oxiácidos el nombre yucpa, siempre con terminación ato del ion, se pone el ion de hidrógeno. Y aquí en el nombre común se pone siempre ácido del H, porque empieza siempre con el hidrógeno, y terminación oso e ico, ¿de acuerdo? De acuerdo al número de valencia que se utilizó del elemento del metal, digo del no metal, o sea del
del compuesto que quedó utilizándose al lado del oxígeno el elemento químico. Si se utiliza, siguiendo la regla de esta tablita de aquí, por favor. Tengan en cuenta esto, ¿ok? Bueno, jóvenes, vamos ahora con oxiácidos entonces. Recuerden, oxiácido, entonces cuando se une un no metal o anhídrido más agua y ya la reacción de combinación ya quedó y se combinó y ya quedó el oxiácido. Y un hidróxido es cuando es un óxido metálico con un agua, se combina y ya como resultante de esa reacción de combinación ya quedaron los hidróxidos para que no se vayan a revolver. Bueno, jóvenes, entonces aquí vemos los diferentes iones. Aquí se pone primero el nombre del ion en el nombre yucpa y después de hidrógeno. Y en el nombre común es primero ácido, o sea, primero lo que es de hidrógeno. Y al final la terminación oso-ico según la sal. ¿De acuerdo? Bueno, jóvenes, entonces vamos a ver. Aquí empecemos con la nomenclatura sistemática. Oxoclorato 1 de hidrógeno. ¿Ok? Bueno, también aquí puede presentarse. Bueno, esta es la nomenclatura sistemática. Claro que acá vemos en el ejercicio el nombre IUPA, ¿sí? Si se fijan, se parecen mucho, pero es distinta. La sistemática es como un dioxo, trioxo, tetraoxo, según el número de oxígenos con los que termina el oxiácido, ¿sí? Y con números romanos también. Sin embargo, aquí en el nombre yucpa, pues aquí ya no es oxo, dioxo, sino nada más ahí se pone el ion nitrato, nitrito, sulfato, sulfito. Ya no es oxosulfito o dioxosulfito, no. O trioxosulfito, no, ya no es eso. Sino aquí en el nombre yucpa es sulfato, sulfito, carbonato, nitrato, nitrito, que es el que yo les pido aquí, para que no se vayan a confundir. Una cosa es la sistemática, que es dioxo, trioxo, tetraoxo, pentaoxo, heptaoxo, y después ahora sí clorato, carbonato, nitrato, dependiendo ya después el número de oxidación con el que trabajó, ahora sí con números romanos de hidrógeno. Y otra cosa distinta es acá el nombre yucpa, que nada más se le pone el nombre del anión, que en este caso es nitrato, nitrito, sulfato, sulfito, carbonato, y con terminación de hidrógeno. ¿Sí se fijan? En el nombre yucpa nada más omiten el oxo, dioxo, tetraoxo, y a todos los demás se pone. En cambio en la sistemática, ahí sí va oxo, dioxo, porque son los oxígenos, trioxo, 3, tetraoxo, 4, dioxo, 2, ¿sí se fijan? Ya en la yucpa o en la stock, ya nada más es clorato, 1 de hidrógeno, clorato, 3 de hidrógeno, clorato, 5 de hidrógeno, ¿de acuerdo? Bueno, para que lo tengan en cuenta, jóvenes, ¿sí? Entonces, vamos aquí con la primera, que es oxoclorato 1 de hidrógeno, porque trabajó el cloro con más 1, ¿sí? Y en la tradicional queda como ácido hipocloroso. Siempre en la tradicional, o en la nomenclatura común, es ácido. Inicia con ácido por los H de al inicio. Ácido y después terminación de acuerdo al número de oxidación con el que se trabajó la sal. ¿De acuerdo? Por ejemplo, hipocloroso. Aquí ácido hipocloroso es porque trabajó con 1 el número de oxidación del cloro. Ahora, ácido cloroso trabajó con el de en medio, pero tendiendo hacia el menor, por eso es ácido cloroso. Ácido clórico trabajó el número de oxidación con el del medio, pero tendiendo hacia el mayor número de oxidación, ácido clórico. Ácido perclórico trabajó con el mayor número de oxidación, por eso aquí trabajo con el más 7, que es el mayor número de oxidación, por eso es ácido perclórico, ¿de acuerdo? Bueno, jóvenes, aquí pues si les dieran por ejemplo ácido perclórico, bueno, y tienen que poner el compuesto, pues primero ácido se le pone un H, pues perclórico, pues se le pone el cloro y el oxígeno. Perclórico con el mayor número de oxidación, entonces trabajo con más 7, ¿sí? Más 7 y pues al momento de conjugarse ya quedó como un anión. Y ese anión
Lo podemos ver aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está el anión? Perclórico. Perclorato. Perclorato. Periodato. Aquí está perclorato. ¿Sí? ClO4. Perclorato. ¿De acuerdo? Y aquí entonces es cuando podríamos nosotros poner la terminación clorato de hidrógeno en la sistemática. Clorato de hidrógeno. Clorato 7 de hidrógeno. ¿Ok? Bueno, si se fijan, jóvenes, ya cuando estamos hablando de la yucpa, al momento de que ustedes pongan la sal, digo el ion, ya nada más le ponen el nitrito de hidrógeno, sulfato de hidrógeno, sulfito de hidrógeno, según el nombre del ion que les resultó, ¿de acuerdo? El nombre del ion resultante, y ahora me le añaden el de hidrógeno, para que no se me vayan a perder aquí, ¿de acuerdo? Y ahora, aquí el nombre común, pues es hiposo, cuando se utilizó el menor número de oxidación. Ok, jóvenes, vamos a ver aquí entonces en el ejemplo. Oxoclorato 1 de hidrógeno. Dioxoclorato 3 de hidrógeno. A ver, la sistemática primero. Dioxoclorato 3 de hidrógeno. 2 oxígenos. Dioxoclorato 3 de hidrógeno. Se trabajó con más 3 el cloro aquí al momento de realizar este anión. Digo, sí, este ion, ¿de acuerdo? Trioxoclorato 5 de hidrógeno. Al momento de que se haga el ion ClO3, aquí se utilizó el cloro con valencia 5. Aquí tetraoxoclorato 7 de hidrógeno. Aquí al momento de que se formó el ion clorato, se trabajó con el nombre de oxidación del cloro de 7. Por eso se le pone entre paréntesis con número romano 7 y después de hidrógeno. ¿Se fijan? Y son 4 oxígenos, tetraoxoclorato 7 de hidrógeno. Esto es en el nombre sistemático. Ahora, trioxocarbonato 4 de hidrógeno. Trioxocarbonato, porque son 3 oxígenos, carbonato, es el anión carbonato, 4 de hidrógeno, porque el carbono en este anión se utilizó con la valencia más 4, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver. ¿Cómo podemos nosotros distinguir el número de oxidación? Pues es muy fácil, jóvenes, miren. Aquí, por ejemplo, tetraoxoclorato 7 de hidrógeno. Es porque si el cloro trabajó con más 7 y se unió con el menos 2 de oxígeno, más 7 menos 2, pues ahí quedó como con 5, ¿no? 5. Y entonces se dio para que pudiera realizarse la transformación del clorato, ¿sí? Cuando se hace el ion, pues entonces hazte cuenta que aquí es cuando se manejó con números negativos, por lo tanto, menos 7, bueno, al 7 se le restaron 5, no, se le restaron 2 y quedaron 5, quedó entonces el compuesto con un menos 5, que al momento de que se uniera con el hidrógeno, pues ya quedó como con ClO4. Bueno, en sí el anión, al momento de que ustedes dicen clorato, es que es ClO4, porque así se forma el anión. Pero al momento de que ustedes sepan que trabajó con 7, cuando es el clorato, el ClO4 significa que se trabajó con el número de oxidación más alto, ¿de acuerdo? Aquí vemos el cloro, número de oxidación 7 es el más alto. Entonces vamos aquí a poner, por eso el 7, ¿de acuerdo? Bueno, prácticamente cuando ustedes lo ven aquí en la nomenclatura, vamos a ver el perclorato. Aquí está el perclorato. El anión tiene menos 1. Entonces el momento de unirse, de juntarse,
pues quedó con -1 y +1, ya ahí se simplificó. Pero pues ustedes pueden saber perfectamente si se trata de que utilizó con valencia 7, ya que el cloro puede trabajar con números positivos y negativos, o sea, puede ser +5, -5, +7, -7, por lo tanto aquí. En este caso, -5, no, -7, no, +7, -7, -2, quedó 5, -5. -5, al momento de juntarse con el hidrógeno, pues gana un protón, pierde un electrón y por eso quedó al final con el oxígeno con carga 4. Por eso es que supimos de que trabajó con valencia 7. ¿De acuerdo? Ahora vamos con otro ejemplo. Veamos aquí el dioxo nitrato 3 de hidrógeno. Dioxo nitrato, así es el nombre del anión junto, 3 de hidrógeno. ¿Por qué 3? Porque este +3 que está aquí, al juntarse con el oxígeno -2, 3 menos 2, pues quedó con +1 y el +1 del hidrógeno y quedó a un lado el 2 del oxígeno. Por eso supimos que al momento de juntarse quedó que el nitrógeno se trabajó con valencia +3. Por eso dioxonitrato 3 de hidrógeno. De todas maneras, no se preocupen que yo les estoy pidiendo nada más en el ejercicio la nomenclatura stock o nomenclatura yucpa y la nomenclatura tradicional para que no se me vayan a perder en estos conceptos. Que claro está que siempre el ion con el catión al momento de juntarse, pues siempre los números de oxidación pues tienden a combinarse, a entrelazarse, y es entonces como podemos ver el resultante de que podemos así nosotros analizar con qué número de oxidación trabajó nuestra sal, y de ahí que salga el nombre sistemático. Ahora el tradicional es con la regla de que habíamos platicado anteriormente con esta tablita de aquí, ¿sí? Uno, si es con un número de oxidación el elemento químico, terminación ico. 2, oso e ico el mayor. 3, menor hipo, oso, intermedio oso y el mayor ico. Por ejemplo aquí, hipobromoso, ¿sale? Bueno, entonces, jóvenes, aquí en la tradicional, pues, como aquí ácido hipocloroso trabajó con el número de oxidación menor, pues es ácido hipocloroso. Ácido cloroso trabajó con el número de oxidación intermedio, ni el más alto ni el menor, pero sí tendiendo al menor, entonces es ácido cloroso. Ácido clórico trabajó con el número de oxidación intermedio, pero tendiendo al mayor, ácido clórico. Ácido perclórico, porque trabajó con el número de oxidación mayor. Ácido carbónico, trabajó con un único número de oxidación. Aquí sería entonces ácido hiponitroso porque el nitrógeno trabaja con 3 números de oxidación. En el primero trabajó con el número de oxidación menor, por eso es hipooso, por eso ácido hiponitroso. Aquí en el del medio ácido nitroso y aquí el más alto ácido nítrico, porque trabajó con el máximo número de oxidación. ¿De acuerdo, jóvenes? Bueno, eso es en la fórmula tradicional o nombre común. Y hasta aquí sería lo de los oxiácidos, jóvenes. Siempre empezando en la nomenclatura tradicional o nombre común con ácido, ¿de acuerdo? Y en la sistemática, o digo más bien en el stock o yucpa, sería ahí el nombre del anión, el nombre del ion de, y siempre con terminación de hidrógeno, ¿ok, jóvenes? Aquí hay otros ejemplos, miren, el ácido hipocloroso, aquí deben de poner aquí, entonces, H y el hipocloroso, que sería entonces lo que habíamos puesto acá, ¿sí? HClO, esa sería la fórmula del compuesto. ¿Ok, jóvenes? Ácido cloroso, a ver, vamos a ver el anión cloroso.
Bueno, jóvenes, aquí es cuando estamos hablando sobre la nomenclatura YUCPA. Esta tablita de aquí. Pero si se fijan, pues el ácido hipocloroso bueno, aquí vamos a otros ejemplos, jóvenes. Ácido brómico, aquí trabajo con más 3. Ácido perclórico, porque trabajo con el máximo número de oxidación el cloro. El ácido nitroso, porque el nitrógeno trabajo con el número de oxidación eh, de los que tiene el menor. Bueno, entonces ácido hipocloroso quedaría como ejemplo el HClO, ¿ok, jóvenes? Porque está trabajando con el menor número de oxidación, que sería el número de oxidación. Si ustedes tienen aquí su tabla periódica a la mano, el cloro, aquí trabajo con más o menos 1. Entonces es el número 1, el número de oxidación. Por eso es que es ácido hipocloroso. ¿Ok, jóvenes? Entonces aquí pondrían la fórmula. ¿Cuál fórmula? Esta correspondiente. Otro ejemplo, ácido cloroso. Pues entonces vamos a poner H y entonces pondrían este de aquí, HClO2. ¿Ok, jóvenes? Ácido cloroso. Aquí el cloro estaría entonces trabajando con 3. ¿Ok? Valencia 3. Que al conjugarse, pues ya queda como HClO2. ¿Ok, jóvenes? Ácido cloroso. Ácido clórico. Ácido perclórico. ¿Se fijan? Entonces aquí los vemos, de hecho, ácido hipocloroso, ácido cloroso, ácido clórico, ácido perclórico. Y son estos que ven aquí. Aquí miren, HClO, HClO2, HClO3, HClO4. Se fijan cómo del menor, hipooso, al mayor número de oxidación que se trabajó, HClO4. ¿Ok? Entonces, ácido hipocloroso, ácido cloroso, ácido clórico, ácido perclórico. Estos estarían aquí, ¿de acuerdo? Y el ácido nitroso, este sería este de aquí, HNO2, ¿de acuerdo? Sería con el del medio, porque se trabajó con el número de oxidación del medio. ¿De acuerdo, jóvenes? Bueno, entonces ya ahí les estoy ayudando con esta partecita para que lo pongan aquí, por favor. Y entonces aquí ustedes van a poner ahora al revés. Aquí les ponen el compuesto y ya van a poner el nombre común. ¿De acuerdo, jóvenes? Bueno, acuérdense, terminación ico-ioso según con el número de oxidación con el que trabaje la sal unida al oxígeno. Bueno, jóvenes, eso es todo por hoy. Espero que haya quedado claro. Si hay dudas del tema, pues no olviden mandarme sus correos. Espero sus trabajos de esta semana y que hagan, por favor, el quiz semanal. Nos vemos, que tengan bonita